¿Qué capítulo terminamos el domingo pasado? ¿Quién se acuerda? Terminamos el capítulo 14 y deberíamos de iniciar con el capítulo 15, pero si tú recuerdas, el capítulo 15 fue dado por el pastor Parker aquella vez que vino el equipo de Boise de San Mateo. Entonces, nada más vamos a recordar parte de estos versículos que ya fueron enseñados por el pastor Parker, del versículo 1 al versículo 35. ¿Te acuerdas que el apóstol Pablo, que Pedro llevaron el evangelio a qué personas en específico? A los gentiles. Los judíos habían escuchado de Cristo, también se les enseñaba de Cristo, pero muchas veces los judíos, estas sectas de fariseos, secta de saduceos, no querían conocer a Cristo, no querían saber de Cristo. Por eso es que los fariseos, los escribas, los saduceos fueron los que llevaron a crucificar a Jesucristo. Entonces vemos que se les es mostrado a Pablo, a Pedro también, que el evangelio no es solamente para los judíos, sino también era para los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todas aquellas personas que no vienen de la descendencia del pueblo de Israel, que no vienen de la descendencia de los judíos. ¿Cuántos de nosotros podríamos considerarnos gentiles? A lo mejor entre nosotros alguien por ahí ha de tener un poco de sangre judía, pero nosotros somos mexicanos, no somos del pueblo de Israel, no somos de la nación de Israel, no somos de los judíos. Sin embargo, la salvación ha venido a nosotros. La salvación ha venido a cada uno de nosotros. Es por eso que te recuerdo lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quiénes? Al mundo. Dios ya no hace acepción de personas. De hecho, Dios nunca hizo acepción de personas. Dios escogió a un pueblo específico, pero dentro del Antiguo Testamento nos dice que los extranjeros, si estaban dispuestos a dejar todas sus costumbres, todas sus ideologías, podían vivir en el pueblo judío, en el pueblo de Israel. Dios nunca ha hecho acepción de personas. Y es más evidente cuando envió a Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todos nosotros que creamos en Él seamos salvos. Y entonces este mensaje que yo te estoy diciendo con este versículo que lo parafraseé, era el mensaje que Pablo, que Pedro, que los apóstoles llevaban a los gentiles. A estas personas que no tenían costumbres judías, a estas personas que probablemente no conocían de la ley que se le había dado a Moisés, pero habían creído en Cristo y eran salvadas. Y el problema en el capítulo 15 es que había ciertos judíos, ciertos fariseos que habían creído en Cristo y que llevaban a los gentiles a practicar las leyes de Moisés. Y te puedo poner muchos ejemplos. Dentro de esas leyes de Moisés no se podía comer cualquier alimento. ¿A cuántos de nosotros nos gustan las patitas de cerdo en vinagre? Deliciosas. Pero para los judíos era algo inmundo que no se podía comer. En cuanto a la vestimenta, solamente podían usar una vestimenta de una sola tela, de una sola forma. Yo hoy en día traigo mi pantalón de mezclilla, mi playera, dos telas diferentes. Y los judíos decían a los gentiles: es que si ahora eres cristiano no te puedes vestir así, no puedes comer esto, no puedes tocar esto. Y entonces se formaba un conflicto, porque los gentiles pues no tenían en práctica o no sabían de las costumbres de los judíos. Entonces se hace un concilio, Pablo, Pedro, junto con los apóstoles, y se llega a un acuerdo que no deberían de poner carga a los gentiles acerca de leyes que no tienen que ver con la salvación, acerca de leyes que fueron dadas a un pueblo específico, pero ahora que vivimos bajo la gracia de Cristo, esas leyes ya no pueden aplicar en nuestras vidas para salvación. Y eso es lo que nos trata estos versículos, del versículo 1 al versículo 35. Por ejemplo, nos dice
el versículo 24 del capítulo 15, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos órdenes, haciendo referencia a estos creyentes que creían todavía que deberían de vivir bajo la ley de Moisés, a los cuales no dimos órdenes, os inquietando con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y guardar la ley. Los judíos era algo específico de ellos circuncidar a los bebés, a los niños. Era una marca, era un símbolo de Dios hacia Abraham y que representaba al pueblo judío. Y muchos judíos decían, pero si tú quieres ser cristiano necesitas tener la marca. Y entonces en alguna ocasión Pablo, en alguna ocasión Pedro le habla a la iglesia y nos habla a nosotros que si tenemos que estar circuncidados, esa circuncisión sea en dónde, no físicamente, sino en nuestro corazón. Un cambio en nuestro corazón, un cambio verdadero en reconocer y aceptar a Jesucristo en nuestras vidas. Entonces, de ahí pasamos al versículo 36 al 41, que son los versículos que vamos a estar estudiando. Después se nos dice en estos versículos que yo estaba leyendo, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestro amado Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El domingo pasado veíamos cómo Pablo estuvo a punto de morir. Aquellos que lo apedrearon pensaron que había muerto. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Mira, este concilio que ellos hicieron no solamente fue con conocimiento humano, no solamente fue con la experiencia de Pablo y de Bernabé y de los apóstoles, sino que fue consultado con el Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros de una manera general, cuántos de nosotros antes de emprender algo no pedimos en oración, no consultamos a Dios? ¿Cuántos de nosotros no hemos emprendido negocios que a lo mejor no prosperan? ¿Cuántos de nosotros no hemos emprendido actividades que a lo mejor no prosperan? Parte de eso es porque nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de pedir el consejo, el favor, la dirección de Dios en nuestras vidas. Entonces, de una manera rápida podemos recordar eso. Todo lo que tú y yo hagamos, hermanos, todo, no hay nada, todo, no hay nada que no quede en esta palabra todo. Todo lo que tú y yo hagamos, pidamos la dirección de Dios, que Él guíe nuestros pasos, porque como personas, como humanos, estamos incapacitados, podemos fallar, pero Dios nunca nos falla. Y si Dios está con nosotros, Él va a poder prosperar todo lo que tú y yo emprendamos. ¿Por qué? Porque va a ser su voluntad. Y entonces, este concilio le dice a los hermanos gentiles, ustedes deben de practicar, de permanecer en esto, versículo 29, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Ya no se necesita guardar la ley de Moisés. Es un ejemplo para nosotros. Si tú quieres hacerlo, adelante. Pero esto debe de quedar bien claro en nuestras vidas. Lo que nos da la salvación no es la ley. La ley nos enseña lo imperfecto que tú y yo somos, lo pecadores que somos. La ley nos hace entender que necesitamos de Cristo en nuestras vidas, porque en Romanos capítulo 2, capítulo 3 nos habla específicamente y nos dice que la ley fue dada para que tú y yo conociéramos el pecado. Y la ley es perfecta. Y aquel que quiera guardar la ley tiene que guardarla toda. Y si infringe, aunque sea un mandamiento más mínimo de esa ley, el peso, la consecuencia de esa ley se viene encima sobre él. Entonces, lo que nos salva no son las obras de la ley, sino es Jesucristo en nuestras vidas. El poner nuestra fe en Jesucristo. Y es lo que los hermanos están diciendo y lo que los hermanos le dicen a los gentiles, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de pecado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardares bien haréis, pasadlo bien.
Porque si este versículo lo comparamos con Éxodo, con Juan, entendemos que tú y yo estamos aquí para cumplir las enseñanzas de Jesucristo. Y esas enseñanzas y esos mandamientos se resumen en dos. ¿Cuál es el primero? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. A eso tú y yo estamos llamados, a amar a Dios. ¿Y cuál es el segundo? Amar al prójimo como a nosotros mismos. A eso tú y yo hemos sido llamados, a practicar y a vivir una vida no solamente con palabras, sino con acciones, amando a nuestro Dios y amándonos unos a otros. Por eso yo te invito, cuando terminemos este servicio, saluda a tu hermano. Si quieres guardar sana distancia, guárdala, pero salúdalo. Dile cómo estás, qué bueno que estás aquí. Porque tú y yo estamos aquí para mostrarnos el amor unos a otros. Tú y yo somos más que una familia en sangre. Somos una familia unida por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, eso es lo que tú y yo debemos de estar practicando. Eso es lo que más adelante vamos a empezar a ver, como los hermanos empezaban a practicar estas dos cosas importantes, dadas por Jesucristo. Versículo 30, así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta y habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación, porque para los gentiles, para los griegos, para los romanos que habían creído en Cristo, no podían entender, era algo difícil practicar ciertas costumbres que practicaban los judíos. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Fíjate, en este versículo podemos ver el corazón de Pablo. Pablo, por visitar a los hermanos que habían creído en Cristo en su primer viaje misionero. Dice este versículo, para ver cómo están. Yo notar, no sé si tú puedes notar conmigo en este versículo, el compromiso, el amor, la responsabilidad de Pablo hacia los nuevos creyentes, hacia esos creyentes que habían sido convertidos en el primer viaje misionero. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese compromiso, ese amor, esa responsabilidad con aquellos creyentes de nuestra iglesia, con aquellos nuevos creyentes a los cuales tú y yo hemos hablado de Cristo? No es solamente hablar de Cristo y que las personas acepten a Cristo y después que Dios haga su obra en ellos. Yo ya hice mi trabajo, yo ya les compartí el evangelio. No, es una responsabilidad. Son características que deben de ser practicadas por los creyentes, pero mayormente por los líderes. El amor, el compromiso, la responsabilidad en ver el crecimiento y cómo se encuentran los nuevos hermanos en la fe. Y no solamente los nuevos, sino también los que están hoy aquí en la iglesia. Por eso yo en esta mañana quiero ofrecerte disculpas si no he, como líder, si no me he empeñado en mostrar esta responsabilidad, en mostrar este amor, en mostrar este compromiso con cada uno de ustedes. Yo también estoy aprendiendo en este camino como creyente. Yo también estoy aprendiendo como parte del liderazgo de la iglesia. Y yo viendo este versículo toca mi corazón y puedo ver cómo Pablo tenía amor, tenía compromiso, tenía responsabilidad con aquellos creyentes que se habían convertido en el primer viaje. No los dejó solos. Por eso, una vez más, yo como líder te ofrezco disculpa si tú te has sentido abandonado y solo por mí, como líder, por la iglesia. Son cosas que tengo que cambiar y mientras Dios me dé vida puedo cambiarlas y tengo que empeñarme en cambiarlas. Pero yo también quiero invitarte a que recordemos eso,
Como hermanos, como creyentes, debemos de tener compromiso de ver por el bien de cada uno de nosotros. No esperemos hasta que el hermano se vaya con Cristo y después reflexionemos y digamos, me faltó convivir más con ese hermano. No esperemos a que la pandemia siga afectándonos para no entrar en razón. Te pido perdón una vez más. Esto es lo que yo puedo aprender de Pablo. A lo mejor Pablo era considerado como un hombre duro en la palabra de Dios, directo, pero también tenía amor para con los hermanos. No los dejó solos. Por eso este versículo, después de unos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado. ¿Por cuántas cosas pasó Pablo en este viaje? Fue apedreado, estuvo a punto de ser encarcelado, estuvo a punto de morir, pasó hambre, pasó peligro. Sin embargo, eso no le importó a Pablo, eso lo dejó a un lado y le dijo a Bernabé, vamos a ver cómo están nuestros hermanos. Eso incluye en cada uno de nosotros, en mi vida, un sacrificio. Y más como líderes, un líder no está aquí para sentirse más alto que todos. Un líder, y yo se lo digo a los jóvenes que están desde temprana edad involucrados en el ministerio, un líder hace referencia a servicio. Yo estoy aquí para servirte, yo estoy aquí para apoyarte en lo que yo pueda. Eso es lo que yo puedo ver en el corazón de Pablo en este versículo. Después nos dice el versículo 37 al 38. Y Bernabé quería que llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Ahora en estos dos versículos vemos un desacuerdo entre Pablo y Bernabé. La intención era buena, la intención era correcta, ir y ver a los hermanos cómo estaban, pero sufren un desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Pablo no estaba de acuerdo en llevar consigo a Marcos, este Marcos que tenemos el Evangelio de Marcos escrito por este hombre conocido también como Juan, porque los había dejado en Pánfila. Se había apartado de Bernabé y de Pablo, y este hombre que los acompañó en un principio, en parte de su viaje misionero, los abandonó. Las escrituras no nos hablan por qué fue ese abandono, pero probablemente a lo mejor Marcos, al ver la situación de Pablo y Bernabé, se había desanimado, a ver el sufrimiento que conllevaba hablar de Cristo a los gentiles. A lo mejor Marcos se había desanimado y se había apartado. Entonces, en este versículo, en estos versículos, hermanos, podemos entender que también siendo creyentes, siendo hermanos, siendo unidos por el Espíritu Santo, tenemos diferencias como hermanos, porque pensamos de diferente manera, porque mi forma de actuar, mi forma de pensar es diferente a la de Juanito, es diferente a la de Dana, pero, y aquí tenemos un claro ejemplo, Bernabé y Pablo, pero que las diferencias, que las diferentes formas de pensar nos tenernos a cumplir el propósito y el llamado que Dios tiene para nosotros. Tenemos que seguir, tenemos que aprender a superar estas adversidades, y este es un claro ejemplo que podemos encontrar en estos versículos. Versículo 39, y hubo un tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Un desacuerdo a tal grado que no pudo haber una resolución a este conflicto, que estos hombres usados por Dios, Pablo y Bernabé, se separaron. ¿Era la voluntad de Dios que se separaran? ¿Me puedes responder a esa pregunta? ¿Era la voluntad de Dios que se separaran? ¿Qué piensas? No era la voluntad de Dios que se separaran. Sin embargo, si tú y yo analizamos este versículo, tú y yo debemos de tener cuidado con nuestras vidas a la hora de tomar decisiones incorrectas, aún teniendo experiencia en el ministerio. Pablo y Bernabé ya eran hombres reconocidos por la iglesia, reconocidos por los apóstoles, líderes de la iglesia, con vasta experiencia, siendo guiadas por el Espíritu Santo.
Pero muchas veces como humanos podemos fallar. Y este es un claro ejemplo. No era la voluntad de Dios que Pablo y Bernabé se separaran. Sin embargo, a Bernabé y a Pablo les faltó tener sensibilidad uno con el otro. En este versículo y en estos versículos hasta ahora yo no he encontrado que hable acerca de ser guiados por el Espíritu Santo, de ponerse a orar, de ponerse a ayunar para resolver este conflicto. En estos 3 versículos yo puedo ver cómo Pablo y Bernabé estaban siendo guiados no por el Espíritu Santo, sino por sus emociones. Pablo decía, yo no voy a permitir que llevemos a Marcos porque él nos abandonó, no fue valiente con nosotros. Y a lo mejor Bernabé, pero él está aprendiendo. Él es un joven, a lo mejor tuvo miedo, pero así poco a poco va a aprender. Y no llegaron a un conflicto, se separaron. Bernabé y Marcos se fue a otro lugar, Pablo y Silas se fueron a otro lugar, porque les faltó ser guiados por el Espíritu Santo. Dejar de pensar conforme a mis emociones y pedir a Dios que Él sea el que guíe en medio de este conflicto. ¿Cuántos de nosotros como iglesia no hemos tenido a lo mejor conflictos? Pero te lo traigo un poco más personal. ¿Cuántos de nosotros como familia, como hermanos, como esposos, como amigos tenemos conflictos y se nos olvida llevar ese conflicto, ese problema, esa necesidad a Dios y que Él lo resuelva conforme a su voluntad? Yo estoy seguro que si hubieran hecho eso, el Espíritu Santo hubiera obrado en la vida de ellos y más cosas grandiosas hubieran sucedido en la vida de Pablo y Bernabé. A partir de ahí, hermano, a lo largo de Hechos, Bernabé y Pablo ya no viajan, se separan. No era la voluntad de Dios. Pero a Pablo y Bernabé, aún con esa experiencia en el ministerio, les faltó buscar una respuesta, pero no una respuesta emocional, sino una respuesta que proviniera de Dios. No hay mención de ayuno, de oración, de consultar la voluntad de Dios, como en el primer viaje, que el Espíritu Santo le dijo a Pablo y a Bernabé: apártenme a estos dos porque yo voy a hacer algo en ellos. Y los hermanos ayunaron y los hermanos oraron. Y Dios bendijo ese primer viaje con Pablo y con Bernabé. Les faltó la búsqueda de Dios para consultar la solución a ese conflicto. Entonces, yo te quiero invitar también, hermano, en esta mañana, ante tus problemas, ante tus necesidades, llévalas a Dios. Dios se va a encargar de guiarte a hacer lo correcto. Pero no es la voluntad de Dios que las iglesias se separen y que cada quien haga su iglesia. No es la voluntad de Dios que los matrimonios se peleen. No es la voluntad de Dios que los amigos se peleen. Pero en medio de esos conflictos es porque nos está dominando nuestro cuerpo. Y debemos de aprender a depender de Él. No es fácil, desde luego que no es fácil. Y yo lo pongo como ejemplo. ¿Cuántas veces yo no he tenido disgusto con mis hermanos? ¿Cuánto yo mismo me pongo como ejemplo? ¿Cuántas veces yo no he disgustado con el grupo de alabanza? Pero tenemos que aprender a vivir bajo las ordenanzas de Dios. Y te recuerdo, tú y yo, Jesucristo resume la ley y los profetas, y es lo que tú y yo debemos de estar practicando. La primera, ¿cuál es, hermanos? Amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Y la segunda, amar al prójimo, amarnos unos a otros con el amor que Dios nos ha dado. Versículo 40 y 41, Pablo escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando las iglesias. Sin embargo, Pablo, aún en medio de este conflicto, él tenía bien en claro que tenía que ir a ver a los hermanos, a ver cómo estaban. Y el versículo 40, Pablo escogió a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, porque parecía que este viaje no iba a ser prosperado, porque Bernabé se había ido con él Marcos,
pero Pablo quería ir. Entonces los hermanos lo encomiendan a la gracia del Señor, porque solamente Dios sabe qué va a pasar de nuestras vidas, porque solamente Dios es el único que puede darnos la fuerza, la gracia, la sabiduría para seguir adelante en los problemas y en las necesidades. Tú y yo debemos de aprender conscientemente a depender de Dios en todo momento, en los buenos ratos y en los malos ratos, depender de Dios. Versículo 16. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Fíjate ahora en este versículo, se nos habla un llamamiento a un joven como los que a lo mejor hoy se encuentran aquí, un joven que Pablo había notado algo especial en él, llamado Timoteo. Pero nos dice la descripción en este versículo, y por qué es importante que se nos describa en este versículo. Este joven nos dice que era de madre judía y de padre griego. Para los judíos, estar casado con alguien que no era judío, que no era de la misma descendencia, que no era de la misma sangre, era considerado una abominación. Era una falta de respeto, era un insulto al linaje. Entonces, este joven, muchos de los judíos que todavía vivían bajo la ley de Moisés, lo criticaban. No esperaban nada bueno de este joven Timoteo. Sin embargo, este joven, también cabe recalcar que al ser judío, de ser madre judía, conocía la ley judía, pero también al ser de padre griego, conocía la ley griega, conocía las costumbres griegas, conocía el paganismo, conocía la inmoralidad sexual, conocía muchas cosas que los griegos hacían y que eran normal para ellos. Pero fíjate cómo este joven, aunque sabía lo que hacían los griegos, este joven era guardado, este joven tenía temor a Dios. Mira lo que nos dice el versículo 2: y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Por qué? Porque este joven probablemente tenía elección, hacer las costumbres griegas o hacer las costumbres judías. Y este joven Timoteo optó por hacer las cosas judías, por tener temor de Dios, por hacer lo correcto, en vez de involucrarse en las costumbres judías, en las costumbres griegas. Hoy en día, como jóvenes, y este es un llamado, una exhortación a los jóvenes, a mi vida también desde luego, tenemos que marcar la diferencia como creyentes. Hoy en día la sociedad te incita, te invita, te motiva a hacer muchas cosas que a la luz de la palabra no son correctas. Y ellas las ven como normales, como parte de la vida, como parte de la actualización de esta sociedad, como parte de la globalización, como parte de la adaptación. Pero lo que podemos aprender de este joven Timoteo es guardarnos conforme a la palabra de Dios, mantenernos firmes en nuestro credo, mantenernos firmes en lo que hemos creído y en lo que conocemos de la palabra de Dios. Y este joven era un ejemplo para los demás jóvenes. Y este joven, aún así, no era querido por los judíos que vivían todavía bajo la ley de Moisés, porque lo veían como una falta de respeto, como una abominación. ¿Cómo es que este, siendo gentil, va a practicar con nosotros nuestras enseñanzas de la ley? Sin embargo, una vez más te leo el versículo 2, los hermanos, no los que no eran creyentes, sino los judíos que habían creído en Cristo, daban buen testimonio de él, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Versículo 3, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Este versículo 3 es impresionante. Pablo logra ver algo especial en Timoteo. Hay un llamado al ministerio, y este llamado al ministerio estaba respaldado por el testimonio de Timoteo. No todos vamos a poder ser ancianos, no ancianos fisiológicamente, sino ancianos de ser líderes, como ancianos, como diáconos, como pastores. No todos podemos hacerlo. A lo mejor queremos hacerlo,
pero también debemos de entender que hay requisitos que se deben de cumplir para poder tener un liderazgo en la iglesia. Esos requisitos son mencionados por Pablo tiempo después en Primera de Timoteo capítulo 3. Luego Pablo le escribe a Tito en el primer capítulo, versículo 5, versículo al 16. Y Timoteo cumplía esos requisitos para poder ser parte de este ministerio al cual Pablo estaba llamado. Posteriormente, luego vamos a ver cómo Timoteo se hace cargo de la iglesia como pastor de Éfeso. Pero tú y yo, joven, en esta mañana, tarde ya, si tú aspiras a ser un líder en la iglesia, necesitas tener compromiso con Dios. Necesitas portarte de la mejor manera, ser un ejemplo para los demás jóvenes, ser un ejemplo incluso para los hermanos que ya están grandes. Es un compromiso ser líder. Ya vimos dos cosas de liderazgo: servicio y también un llamado de parte de Dios. Y después nos dice este versículo 3, que hizo Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Aunque en el capítulo 15, que el pastor Parker nos tuvo la oportunidad de poder compartir, nos habla acerca de que habían fariseos cristianos que querían seguir viviendo bajo la ley de Moisés y mandaban a los gentiles a circuncidarse. Y vemos que en este concilio se dijo: no, los gentiles no deben de practicar nuestra ley, es una carga para ellos. Que se guarden de estas cosas de las cuales yo te acabo de leer unos minutos atrás en el capítulo 15, versículo 29. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre y de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardares bien haréis. Pero, ¿por qué crees que Pablo circuncidó a Timoteo? Pablo sabía que la circuncisión nada es. Pablo más adelante es el que escribe, que dice: si hay que estar circuncidados, sea en nuestro corazón y no sea físico. Porque ¿de qué me sirve tener la circuncisión física si no guardo la ley? Si no puedo cumplirla. Mejor vengamos a Cristo y que a través de Él nuestro corazón cambie. ¿Por qué crees que Pablo tomó esta decisión de circuncidar a Timoteo? En la primera parte de este versículo, quiso Pablo que éste fuese con él. Pablo sabía del potencial, Pablo sabía de este testimonio aprobado por los hermanos de la iglesia, de este joven. Hoy en día se necesitan jóvenes en las iglesias, en los ministerios. Yo estoy orando porque tenemos carencia de líderes, pero yo espero que Dios ponga en tu corazón ese llamamiento al liderazgo. Y que puedas apoyarnos en la iglesia, en las diferentes actividades que tenemos. Hoy somos una iglesia pequeña, pero confiando en Dios vamos a crecer. Pero necesitamos una buena estructura, unos buenos cimientos, unos buenos pilares, para que cuando la iglesia sea grande pueda mantenerse firme ante los problemas y las necesidades. ¿Cuántas iglesias no se han destruido? ¿Cuántas iglesias no se han dividido? Porque muchas veces los líderes no ponen atención en eso, en fomentar buena estructura, buenos cimientos, buenos fundamentos en la iglesia. Pablo había visto el potencial de este joven Timoteo. Sin embargo, la segunda parte de este versículo nos dice: y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Circuncidar a Timoteo, y que Timoteo quisiera ser circuncidado, era una señal de que Timoteo había tomado la decisión de sentirse cerca, de sentirse como una sola persona con los judíos. ¿Te acuerdas que te he mencionado ya varias veces? Para los judíos, que una persona tuviera una relación, tuviera un matrimonio y que posteriormente tuviera un hijo de dos tipos de sangre, griega y judío, era una abominación, era falta de respeto a su linaje. Entonces Timoteo toma la decisión de demostrarle a los judíos: sí, yo
nací de padre griego, sí, yo conozco las costumbres griegas, pero yo he decidido andar en las costumbres judías. Entonces así los judíos que no eran cristianos iban a poder tolerar a Timoteo. Si sabían que Timoteo se había circuncidado, porque esa era la señal de los judíos. No había judío que no se circuncidara. Y aquel judío que no se circuncidaba era considerado un extranjero para el pueblo judío. Por eso es que Pablo toma esa decisión de circuncidar a Timoteo, para que los judíos no cristianos o aquellos judíos que todavía querían vivir bajo la ley pudieran tolerar a Timoteo, y a través del testimonio de Timoteo pudieran realmente tener un encuentro con Cristo. Esto es algo bien interesante, porque muchas veces, y lo que voy a decir espero no se malinterprete, pero como personas que vamos y como cristianos que vamos a hablar de Cristo a diferentes pueblos, la palabra de Dios es la misma, no va a cambiar. Aquí en México, allá en Europa, allá en África, allá en los pueblos de Oaxaca, la palabra es la misma y el mensaje es el mismo. Tenemos salvación por medio de Cristo. Pero tú y yo como misioneros, y a lo mejor si podemos después de terminar el servicio platicar con el hermano Antonio, con la hermana Carmen, que han ido a los pueblos a visitar, nosotros como personas y nuestras costumbres fuera de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no se modifica, es la misma, pero tú y yo, nuestra forma de actuar tiene que acostumbrarse, tiene que adaptarse a la de los pueblos. Si a ti te gusta comer trozos de carne, filetes de carne, esa picaña bien deliciosa, pero vas a un pueblo donde no tienen carne, sino solamente frijoles y solamente arroz, tenemos que adaptarnos y tenemos que comerla con gusto. Algo similar estaba pasando en este ejemplo con Timoteo al circuncidarse. Tú y yo, a Mari que le gusta comer carne y proteínas, cuando vamos a las misiones tenemos que adaptarnos y acostumbrarnos y vivir gozosos con lo que hay con los hermanos. Y a través de ese testimonio estamos reflejando el amor que tenemos hacia Dios y el amor que tenemos hacia nuestros hermanos. Algo parecido estaba pasando al momento de que Pablo decide circuncidar a Timoteo. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. ¿Cuáles eran esas ordenanzas? No cumplir la ley de Moisés, no sea una carga para ustedes, sino solamente absténganse, versículo 29, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardares, bien haréis. Este mensaje es el que Pablo llevaba a las iglesias, porque los hermanos gentiles se empezaban a afligir porque tenían que guardar la ley de Moisés, tenían que usar cierto tipo de ropa, tenían que usar cierto tipo de vestimenta, cierto tipo de corte, cierto tipo de comida, ciertas cosas. Y en vez de que el evangelio dado por Cristo, esta ley de Moisés estaba siendo una carga en sus vidas. Tú y yo sabemos que vivimos ahora bajo gracia dada por Cristo, que nuestras acciones buenas son el resultado de llevar una vida en Cristo. Y esto nos debe de quedar bien claro. Tú y yo damos buenas acciones no porque seamos capaces de hacerla, no porque tengamos la intención de hacerla. Tú y yo damos buenas acciones porque Cristo está en nuestras vidas. Por eso el Evangelio de Juan, Jesucristo nos dice: yo soy la vid, yo soy la rama, yo soy aquellas raíces y vosotros sois el pámpano y vosotros sois el fruto. Todo aquel que está en mí va a dar buenas acciones, buenos frutos, buenas obras. Esto nos debe de quedar muy claro. Si tú y yo estamos en Cristo, es Cristo en nosotros el que nos hace ser buenas personas. No somos nosotros, porque
Si tú conocieras mi vida, a lo mejor te vas a decepcionar de mí. Pero es Cristo en mí el que me hace ser mejor persona. Pero si yo pienso que a través de mi esfuerzo, que a través de mi actitud, que a través de mi pensamiento puedo cambiar, a lo mejor vas a poder hacerlo por unos cuantos minutos, por unas cuantas semanas, por unos cuantos días. Pero si tú buscas a Dios a través de la palabra, a través de la oración, te comprometes con Dios, vas a ver los cambios, los resultados, cambios permanentes y verdaderos. Y nos dice este versículo 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Los hermanos se fortalecían en la fe, ya no en la fe, en la ley dada a Moisés, sino ahora en la fe, en la gracia de Cristo. Y la iglesia crecía. A mí me da mucho gusto, porque poco a poco estamos creciendo. Porque no es fácil que una iglesia crezca, pero es Dios el que hace que crezca. Y si hoy en día estamos creciendo poco a poco, es gracias a Dios. Si yo con mi mente y yo con mis fuerzas y yo con mis emociones dirigiera esta iglesia, en serio que ya no hubiera nadie en la iglesia, ya no estuviera ni yo en la iglesia. Pero es Cristo el que nos da la capacidad, el razonamiento, el amor unos a otros para poder permanecer firmes, aún en medio de esta necesidad, aún en medio de esta pandemia. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. ¿En la fe en quién? En Cristo, en la gracia, en lo que tú y yo ahora ya conocemos y sabemos, y aumentaban en número cada día. Versículo 6, ya estamos por terminar. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Mira lo que podemos ver en este versículo 6. Prohibición del Espíritu Santo de ir hacia Asia, hacia este continente. ¿Por qué? Porque no era el momento, porque no era la oportunidad todavía, porque a lo mejor era una puerta cerrada. Ahora sí, Pablo nota eso, que el Espíritu Santo está hablando de su vida y obedece a ese mandamiento del Espíritu Santo. ¿Cuánto a mí no me hubiera gustado que en versículos anteriores, cuando estaba Pablo con Bernabé discutiendo por a quién llevar y quién no, hubieran pedido el consejo, la dirección del Espíritu Santo? Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. También podemos ver en este versículo de una manera implícita, el Espíritu Santo no es una fuerza como lo dicen muchas religiones, como lo dicen algunas doctrinas. Es que el Espíritu Santo es una fuerza. En este versículo, de una manera implícita, lo vuelvo a repetir, podemos ver que el Espíritu Santo no es una fuerza, tiene capacidad de prohibir, así como capítulos atrás veíamos en Hechos que también tenía esa decisión de escoger y de dar conforme a la voluntad suya los dones. El Espíritu Santo tiene voluntad propia. El Espíritu Santo no es una fuerza. Es lo que podemos ver constantemente en estos versículos. Versículos 7 al 8. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió una vez más. El Espíritu, tomando la voluntad, la conciencia en la vida de Pablo y Bernabé, no les permitió ir a este otro pueblo, a esta otra ciudad. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Versículos 9 y 10, y con estos versículos terminamos. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Una visión hacia dónde ir. Probablemente el apóstol Pablo, el Espíritu Santo no quiere que yo vaya a Asia, no quiere que yo vaya a la ciudad de Bitinia. ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? En estos 10 podemos ver la respuesta del Espíritu Santo a través de una visión hacia dónde ir. El Espíritu Santo estaba hablando a través de esta visión. Pasa a Macedonia a ayudarnos. Ayuda, no en el sentido físico, sino en el sentido
espiritual. Había gente, había gentiles que necesitaban conocer del verdadero Dios. Habían gentiles que necesitaban entregar su vida al verdadero Dios. Habían gentiles que estaban dispuestos a cambiar sus vidas, a dejar las costumbres de inmoralidad, a dejar las costumbres de paganismo, pero no sabían cómo. Hoy en día, en serio, hay muchas personas allá afuera que quieren cambiar sus vidas, que quieren alejarse de las adicciones, que quieren alejarse de malos pensamientos. Y tú y yo estamos aquí para ser usados como Pablo y llevar el mensaje y ayudar a las personas a que sean salvas y a que tengan un encuentro con Cristo. Es trabajo nuestro, es trabajo de cada uno de nosotros. Yo te invito en esta tarde a que reflexionemos y recordemos personas, así como este hombre de Macedonia, pidiendo ayuda allá afuera, y más con esta pandemia. Hay personas que están desamparadas, hay personas que perdieron todo, hay personas que perdieron familia, que perdieron bienes, y tú y yo estamos aquí para ayudarlas, en un primer plano, ayudarlas a que tengan y conozcan de Cristo. Y si está en nuestras posibilidades, ayudarlas materialmente a hacerlo. Pero no nos olvidemos, muchas veces somos creyentes, cristianos desinhumanizados. Muchas veces somos creyentes que ya no nos importa la necesidad de nadie más que la mía. Y perdóname por ser insistente, pero Jesucristo nos resumió la ley y los profetas en dos cosas. ¿Cuál es la primera? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Los primeros 4 mandamientos en Éxodo capítulo 20. Y la segunda, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los 6 mandamientos restantes en Éxodo 20. En esos 10 mandamientos podemos ver cumplido estos 2 componentes que Jesucristo nos resume. ¿Y qué tú y yo estamos haciendo? Porque nuestro prójimo no solamente es nuestro hermano que tenemos al lado. Nuestro prójimo es toda persona, todo hombre, toda mujer, todo joven, todo adolescente que se encuentra como en las características de este hombre macedonio, pidiendo ayuda, pidiendo que la lleven a conocer de Cristo, pidiendo que su vida realmente cambie. Y tú y yo estamos aquí como instrumentos de Dios para llevarlos a que conozcan de Cristo. Por eso es que fíjate cómo termina estos 2 versículos. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, desesperado, sin esperanza, sin aliento, sin saber más qué hacer, suplicando: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dado por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos que el evangelio, para que tú y yo les anunciemos a esas personas desesperadas, a esas personas necesitadas, a esas personas que piden ayuda, les hablemos ¿de quién? De Cristo. Ese es el evangelio, así de simple. El evangelio es Cristo. El evangelio involucra las enseñanzas, el ministerio de Jesucristo, la crucifixión en aquella cruz, su sepultura, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión. Cristo en nuestras vidas cambia. Cristo en nuestras vidas hace grandes cosas que tú y yo con nuestras propias fuerzas no podemos hacer. Cristo viene a darnos una nueva vida. Ese es el mensaje que la gente allá afuera necesita conocer. Y yo te invito, hermano, en esta tarde a que seamos personas humanitarias, que veamos por la necesidad espiritual, que es la más importante, de aquellas personas que no tienen a Cristo y que tienen necesidad de conocerlo. Es nuestra obligación, es nuestro deber. A eso nos ha llamado Cristo. Yo te invito
Y te reto a que en este inicio de semana procuremos hablarle a alguien de Cristo, a alguien que está necesitado. Yo le doy gracias a Dios por el trabajo que la hermana José y que el hermano Teo están haciendo. Tenemos que ponernos las pilas, hermanos, y seguir hablando de Cristo. Seguir hablando de Cristo. Te voy a invitar en esta tarde que cierres tus ojos, ponte de pie, vamos a terminar orando. Yo no sé tu necesidad, yo no sé qué puedas estar pasando en esta mañana, en esta tarde, pero yo te voy a invitar que todas tus cargas, que todo lo que te agobia, que todo lo que te aflija, que todo lo que tú ya no puedas cargar y llevar, se lo dejes a Dios. Si tú tienes un problema, si tú tienes un conflicto y no sabes cómo resolverlo, dáselo a Dios. Que Él obre en tu vida, que Él obre en la vida de tu familia, que Él obre en la vida de las personas. Vive la vida del creyente. La vida del creyente se basa en llevar una vida confiando en Dios, que aunque las cosas no sean fáciles y aunque yo tenga muchos problemas y aunque yo tenga enfermedad, Dios me va a guiar a seguir adelante. Vamos a orar en esta hermosa tarde. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias por esta oportunidad que tú nos permites de estar aquí en tu casa, Señor. Gracias por la vida de los hermanos que hoy pudieron venir, por la vida de los hermanos y de las personas que tuvieron esa necesidad de venir a buscarte, Señor. Yo te doy gracias porque yo puedo verlos y yo sé que tú estás obrando en sus vidas, Señor. Hoy en esta hermosa tarde yo te pido, Señor, que tú tomes el control de nuestras vidas. Toda carga, todo problema, toda necesidad, todo lo que yo no puedo llevar porque soy un humano imperfecto, lo dejo a ti que eres un Dios todopoderoso. Hoy en esta hermosa tarde nos acercamos ante el trono de la gracia para poder hallar oportuno socorro para nuestras vidas, sabiendo que tenemos un sumo sacerdote que ha pagado el precio y que ahora ese sumo sacerdote está a la diestra tuya, intercediendo por cada uno de nosotros, Señor. En esta hermosa tarde yo te pido, Señor, que tú tomes el control de nuestras vidas, que tú tomes el control de nuestro ser, que tú nos des ánimo, nos des fuerza, nos des aliento para poder seguir adelante. Quita de nuestra vida, quita de nuestra mente toda confusión, todo enojo, toda envidia, toda distracción. Quita, Señor, de mi corazón todo aquello que me aleja, que me aparta de ti, Padre. En ti, Señor, pongo mi vida. En ti, Señor, pongo mi alma, mi cuerpo, todo mi ser, Señor. Ayúdame a seguir adelante. Ayúdame a permanecer firme en esta vida que es dura, que es difícil, que es triste, que desanima, que aflige. Ayúdame a caminar contigo y seguir adelante en medio de todas estas adversidades, a mantener firme mi fe, mi credo, mi convicción en ti, Señor. Dame las fuerzas, como dice Isaías, que tú renovarás las fuerzas del cansado, las rejuvenecerás como el águila. Yo en esta hermosa tarde te pido, Señor, que tú obres en nuestras vidas, que tú obres en la iglesia para gloria y honra de tu nombre. Danos fuerza, danos ánimo para poder seguir adelante, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Tan cierto como el aire,
aunque vengan problemas, aunque vengan necesidades. Enséñanos, Padre, a confiar en tu Espíritu, a confiar en ti, Padre Santo, a confiar en que tú puedes hacerlo todo y declarar con todo nuestro corazón que tú vives en nuestras vidas, que tú vives en nuestro ser. Y antes de terminar este servicio, hemos estado hablando de hechos. Hemos visto cómo a través de la vida de Pablo, de Bernabé, se hacían milagros. Y a lo mejor tú dices, es que yo no he visto un milagro. Es que a lo mejor en la iglesia no he visto un milagro. Y yo en esta tarde quiero invitar al hermano Pedro, a Hannah, a la hermana Rosa, a la hermana Débora, que pasen en esta mañana. Ellos están aquí, tienen un testimonio impactante, y yo quiero que oremos por la vida del hermano Pedro en esta hermosa mañana. Él tuvo esta enfermedad, él tuvo COVID, estuvo entubado, estuvo a punto de morir, y en medio de ese sufrimiento, en medio de no saber qué iba a pasar con su vida, él puso la confianza en Dios, y hoy lo tenemos aquí. Yo quiero invitar al hermano Pedro que pase en esta mañana, y quiero que tú y yo oremos por él, y quiero que tú y yo le demos gracias a Dios por su vida. Él está hoy aquí, no porque yo lo he ido a visitar semana tras semana, no porque él salió del COVID. Él está aquí porque ha reconocido que un milagro ha pasado en su vida. Él está aquí para darle las gracias a Dios. Y yo en esta mañana, como iglesia, les presento al hermano Pedro. Fueron momentos difíciles que pasaron en su vida. La hermana Débora estuvo orando aquí en la iglesia con nosotros, y aquí está el resultado, el milagro de Dios en la vida y en la familia del hermano Pedro. Entonces voy a invitarle al pastor Antonio que venga y que juntos oremos y le demos gracias a Dios por la vida de Pedro, por la vida de la hermana Rosa, por la vida de Hannah, por la vida de la hermana Débora. Eran momentos difíciles, pero nunca perdió su fe en Dios. Hermano Pedro, Dios le bendiga, mucho gusto y qué bueno que está aquí. Pues agradecido con Dios, ¿verdad? Y su mamá, hermana, Dios le bendiga, hermana Débora, Dios te bendiga, Hannah, hermana, Dios le bendiga. Y de verdad que damos gracias a Dios, porque sin Dios nada podemos hacer. Si ponemos en Él nuestra confianza, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a sacar adelante. Y si por alguna razón Dios dijera, pues no te puedo conceder tu petición, pero estando bien con Él, teniendo nuestra relación con el Señor, sabemos que vamos a estar allá en su reino, ¿verdad? Y eso es lo mejor de saber que Dios ha preparado un lugar para los creyentes. El Señor Jesucristo dijo que Él fue a preparar lugar para nosotros, porque donde Él está quiere que también estemos. Así es que es una esperanza verdadera, verídica. Bien, pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Pedro, ¿verdad? Siempre un padre es muy importante en la familia, los hijos, la esposa lo necesitan, y bueno, pues gracias a Dios porque el Señor le concedió pues seguir estando al lado de su familia. Vamos a orar. Señor, te alabamos, Padre, y te glorificamos en esta hora por tu misericordia, porque estás también aquí con nosotros y tú ves nuestros corazones, tú oyes también nuestras palabras, Señor, de gratitud en esta tarde por la vida de nuestro hermano Pedro, que pasó una lucha, Señor, difícil, un momento de incertidumbre, Señor, si él iba a vivir o no, pero gracias, Padre, porque tú le has permitido vivir. Gracias por su esposa, por su hija, también, Padre Celestial, por su familia. Gracias, Padre, gracias también por su mamá, la hermana Débora, que también ella, Señor, puso su confianza en ti, y pueden ver, Señor, pues tu misericordia en la vida de nuestro hermano. Así es que, Padre, pues gracias, Señor, porque tú escuchas la oración, porque también, Señor, nosotros hemos determinado que
que tú tienes todo el poder y toda la autoridad y que al final se hace conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, pues, Padre. También te agradecemos por la vida de los demás hermanos, hermanas, Señor, porque todos hemos recibido bendiciones de ti. Todos hemos recibido, Señor, pues tu ayuda. Gracias, Padre. Gracias también porque eres el que suples cada una de nuestras necesidades. Señor, pues te lo agradecemos todo en esta hora, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues Dios le bendiga, hermano Pedro. Pues doy el tiempo hasta él. ¿Por qué no entonamos una vez más este canto con todo nuestro corazón, confiando en que Dios es verdadero, Dios existe, Dios hace cambio en nuestras vidas? No sé si quieras decir algo. Pues agradecerles a todos, ¿no? Pues las oraciones hacia mi persona y hacia la familia. Muchas gracias. Amén, gracias a Dios. Vamos a entonar una última vez este canto y cantarlo con todo nuestro corazón. Dios es real, existe, Dios está en nuestras vidas. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y él me puede oír. Porque sabemos de que tú estás en este lugar. Tú estás, Padre, escuchando nuestra oración, nuestro clamor, Padre Santo. Porque sabemos de que tú eres real, que tú eres verdadero en nuestras vidas, Padre. Y aunque tengamos problemas, aunque tengamos aflicciones, tú estás con nosotros y tú nunca nos dejas. Vamos a decirlo una última vez, con todo nuestro corazón, con toda nuestra confianza, confesando que Él está en este lugar. Dios está aquí, Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y él me puede oír. Gracias, Padre. Gracias, te alabamos, te glorificamos con todo nuestro corazón. Tú estás con cada uno de nosotros. Gracias por la vida, gracias por la salud que nos das en esta hora. Sabemos de que tú estás con nosotros y tú nunca nos dejas, Padre. Y gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí en tu santo templo. Llévanos con vida a nuestros hogares, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Amén. Estamos despedidos, amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Es importante y es que no hay después. La esperanza de antes es la misma, ya lo ves. Y esto es aunque no te pueda ver. Quiero ser
y así dar mi ser. Ese soy cuando te siento aquí, porque contigo sé lo que es vivir. Sigo en mi primer amor por ti, como cuando recién te conocí. Hoy te siento más cerca de mí, aunque todos miren que no estás aquí. Tomaré un viaje al universo y sé que te veré en cada rincón del cielo, y a la tierra le diré cuánto te amo y siempre te amaré. Descubriré el lugar más bello que jamás miré. Haré girar el tiempo y estaré aquí de pie, como ahorita estoy. Te siento aquí, porque contigo sé lo que es vivir. Sigo en mi primer amor por ti, como cuando recién te conocí. Hoy te siento más cerca de mí. Mírame, creo que esto es importante, y es que no hay después. La esperanza de antes es la misma, ya lo ves. Y esto es aunque no te pueda ver.